interesante. Lo primero es felicitar a Dezos por la organización de estas jornadas y a los ponentes hasta el momento por la calidad de las ponencias y sobre todo, que me ha gustado particularmente mucho, la brevedad y lo conciso que han sido, porque cuando las ponencias, si cabe, son un poco largas, pues tendemos a desconectar, y yo creo que lo habéis expuesto, lo habéis hecho de una forma muy didáctica y para poder aprovechar todo el tiempo. La parte que nos toca ahora, yo creo que bueno, es un poco debate entre principalmente afectados o gente que ha sufrido las consecuencias de lo que estamos tratando, o bien gente que vive de la dehesa o de actividades relacionadas a la dehesa o a los entornos donde hemos tenido la desgracia de estos fuegos a los que ahora haremos mención. Permitidme que presente la mesa, los que me acompañan: José María Herrero, del Parque de Bomberos de Vitigudino, a la izquierda; José María Gómez, que ya está dando una ponencia y bueno, ya más o menos le conocéis; Emiliano Muñoz, de empresa Maralba SL, también yo creo que son conocidos de la zona; y luego los afectados de los incendios más directos: Ángela Herrero, afectada ganadera; José Luis Prieto, que está por aquí; y Fabián Martín, empresario Obleas Pan de Ángel, también afectado por sus instalaciones de los incendios de Cipérez. Antes de empezar esta mesa redonda, donde vamos a hablar de lo que hemos vivido, lo que han vivido principalmente ellos, yo les formularé alguna pregunta o dejaré que ellos cuenten su vivencia y las sugerencias al respecto de cómo acometer el futuro después de haber vivido en primeras personas pues, este tipo de incendios. Antes de nada, vamos a ver un vídeo que ha preparado Adezos sobre este fuego de Cipérez, que quiero hacer una pequeña mención a este fuego. Cuando hemos visto por ahí los datos de los que habéis hecho referencia, a los incendios de Castilla y León, se habla mucho en términos generales de todos los incendios que hemos vivido, todos una auténtica desgracia, unos más grandes que otros, pero a la hora de afectar al patrimonio natural, pues algunos han afectado muchísimo a mucho patrimonio natural, mucho monte, mucha zona protegida, pero los que más han afectado a las personas o a terreno productivo, hay que decirlo alto y claro, es el de Cipérez. Se ha llamado Cipérez, aunque ha pillado a otras buenas poblaciones, pero es el que más ha afectado a particulares. Y a veces se nos olvida. Yo he tenido ocasiones donde he podido ver que se valoraban los incendios a nivel nacional, a nivel regional, y este quedaba un poco al lado, cosa que me indigna, porque aquí lo hemos sufrido, o lo habéis sufrido, mejor dicho, en primera persona, en carnes, y ahí el resto de fuegos los hemos sufrido todos en conjunto. Es diferente de llevar esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver ese vídeo para que nos hagamos una idea a los que no lo hemos sufrido directamente.
La verdad que un vídeo espectacular, las vistas y la impresión que deja el ver lo que ocasiona el fuego en estos casos. Bueno, yo creo que esta mesa de debate es para hablar de estas vivencias, como he dicho antes, que habéis tenido en primera persona de una forma u otra cada uno de vosotros. Como mesa de debate, yo creo que os formularé alguna pregunta y me gustaría que fuerais participando de la mejor forma. Os las dirigiré para que no solapéis, pero lo primero yo creo que obligatorio como afectados o participantes de los incendios de una forma u otra es que contarais desde vuestro punto de vista, es decir, en primera persona, cómo se vivió eso. Por empezar, por Angelita, que la tengo a la derecha. No, es la que más afectada porque, lógicamente, lo ha sufrido. Pues Fabián, por la parte izquierda, ¿cómo lo viste en ese primer momento? Bueno, pues vamos a ver, era el día 15 y estábamos en Cipérez pues tomando unas cañas y se vio humo salir y mi mujer me dice que hay fuego. Yo, no alarmes a la gente porque hace 2 días hemos tenido un fuego y estás alarmando. Claro, el fuego corría tanto que cuando queríamos decir en 10 minutos estaba ya casi prendido todo. No quisimos más que salir corriendo. ¿Qué sientes? Pues impotencia. ¿Sabes? Dices, el fuego corría más que la gente acudió toda deprisa, pero claro, el fuego era muy fuerte, no se podía hacer nada. Y más o menos lo que intentamos era que no llegara al pueblo. La gente acudió muy bien, muchos efectivos, pero claro, había fuego por todos los lados y a lo mejor si hubiéramos tenido todos los efectivos aquí, pues no hubiera pasado lo que pasó, pero bueno, estaban en otro lado apagando otros fuegos, eso es ley de vida. Entonces, bueno, pues se hizo lo que pudo y el fuego incontrolable, ¿sabes? Más o menos. Que sentí impotencia, mucha impotencia. La misma pregunta para José Luis, un poco para introducir cómo lo visteis cada uno. Bueno, pues nada, yo estaba comiendo cuando me han llamado y ya cuando vi que se veía que era imparable ya, era imposible pararlo. La gente acudió por todos los lados, se llenó todo de gente, pero era imposible. Lo que más me ha dolido es que los pueblos se podían haber salvado. El Gró y Cerezal, que se han quemado, con muy poquita ayuda hubiéramos conseguido librar el pueblo por lo menos. Lo otro era imposible pararlo. Y bueno, pues nada, el ganado lo ha pasado muy mal, sigue pasándolo mal, por mucho que leches no están igual. Y para el año que viene, pues iremos viendo cómo viene todo. Y nada más. Bueno, yo lo sentí desde conduciendo un camión de bomberos y en mis 35, 40 años que llevo ejerciendo este oficio, entre comillas, es donde más impotencia he sentido porque no dábamos abasto a nada. Se hablan de los incendios de sexta generación. Creo que tenía todos los ámbitos. Estaba la climatología, 40 y tantos grados, el viento, mucha materia para quemar y fue materialmente imposible. Pudimos salvar lo poquito que pudimos salvar. Como bien dice José Luis, corrió tan deprisa que nadie se pensaba que iba a tomar esas dimensiones. Entonces, cuando los efectivos pudimos llegar pues, a Cerezal de Puertas, al Gró, Pedernal y algún lugar más, ya fue tarde y salvamos allí todo lo que se pudo. Pero bueno, son circunstancias que hay que añadir que en esas mismas fechas teníamos 2 grandes incendios en Castilla y León que estaban en Zamora y en León y todos los medios que están adjudicados a la zona no estaban disponibles en ese momento aquí. Yo lo que estoy vertiéndolo en mi nombre, no como alguien que participó con un camión de que era en este momento de Diputación. También quiero resaltar una cosa importante. Por medio de los parques y de Diputación, en este caso lo que le compete, pusieron todos los medios que existen en los parques de Lumbrales, Vitigudino, Ledesma
y parte de Salamanca de los Villares. Todo el personal, se dejaron los parques vacíos de vehículos y personal. Se acudió todo el mundo, pero desgraciadamente hicimos lo que pudimos. Gracias. Bueno, pues yo aquel 15 de agosto estaba comiendo tranquilamente y recibí una llamada de mi hermano. Pues si es un día festivo y recibes esa llamada, pues seguramente no sería para algo bueno. Y como así fue, dijo, prepárate lo que sea y ven al Gro porque esto es imparable. Perdonar que esté tan emocionada, pero es que ver el vídeo, pues me da mucha pena. Pues sales de casa, porque yo vivo a 40 kilómetros, y vas pensando en todo lo que puedes hacer. Que luego, en realidad, todo lo que piensas no lo puedes aplicar porque aquello era algo imparable y no, el personal, una persona allí no podía hacer prácticamente nada. Salvar pequeñas cosas, o el pueblo, como dice José Luis. Quizás si hubiera habido una organización, porque todo el mundo quería hacer cosas, pero no había organización. Todo el mundo quería colaborar, pero no sabías cómo hacer, qué actuar, a dónde ir, y así pues estaba toda la gente queriendo hacer cosas, pero no se podía hacer nada porque eso tenía una fuerza impresionante. Si no has estado allí y no lo has visto, no sabes cómo es ese fuego. Era algo horroroso. La gente, pues desde aquí también quiero agradecer a todo el mundo, ya lo he dicho montones de veces, pero agradecer una vez más lo que se implicó de toda la provincia, porque te encontrabas con gente, yo he venido de aquí, yo he venido de allí, sin tener nada que ver con esa zona, y estaban allí para ayudar a lo que fuera. Y así fue, pues se hizo lo que se pudo, porque estoy seguro que todo el mundo hizo todo lo que pudo, pero no se pudo salvar. No, era algo imposible de manejar por el ser humano. No se podía hacer gran cosa. Si no había medios, pues no se podía hacer mucho más, porque haría falta pues muchísimos más medios y no los había. Y al ser un día donde había más fuegos, pues no se pudo hacer más. Pero bueno, así fue, y lo único que hay que hacer pues es continuar y tratar de buscar soluciones para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, yo en mi caso ese día no estaba, y sí que lo estaba siguiendo por los medios de comunicación y las redes sociales. Y la circunstancia que había esa semana, no solamente ese día, es que había una sucesión de incendios en Zamora y León, y los medios, los pocos que tenemos en esta zona, como habéis podido ver, ya estaban en esas provincias. No sé si empezaron a ir desde el 8 o 9 los días previos. De hecho, tuvimos enfrentamientos por no mandar medios para allá, pero al final era una orden que venía de arriba y había que acatarlo. Así que, y vamos, que es cierto que en los primeros momentos, pues, la escasez de medios era patente. Bueno, yo el incendio, que sepáis que consta de dos partes. Una que tuvo 2 días antes, empezó con una chispa que cayó en San Cristobalejo, y ese primer día yo acababa de enterrar a mi madre, o sea, no habíamos ido ni a comer, y tocaron las campanas del cubo, y automáticamente mi hijo y yo salimos con unos cuantos del cubo. Daba la casualidad que teníamos un tractor con unas gradas cerca y una pala, y lo primero que hicimos fue ir derecho donde estaba el incendio. Llevé lo primero a mi hijo a
a buscarlo y luego me cogí el coche y me di una vuelta al perímetro del incendio. Ese primer día le dije a David que atacara una zona, que hiciera un cortafuegos, todavía no había medio ninguno, fue la primera intervención que se hizo, y David hizo la zona sur y mi hijo hizo un cortafuegos con el otro tractor por la zona norte. Luego ya llegaron los medios y pusimos la maquinaria a disposición del control de mando de los bomberos, como tiene que ser. Yo digo, lo que sí vi ese día fue que la gente tenía muchas ganas de ayudar. Era verano, la gente estaba de vacaciones, pero también vi muchos impedimentos porque se llenaban los caminos de coches, de vehículos. Mucha gente que quería ayudar iba sin medios para nada, iba en pantalón corto. Yo, antes de salir de casa, que iba mi hija conmigo también, los obligué a ponerse una ropa larga y unas botas para poder, porque yo sabía dónde íbamos. Entonces, mi hijo era mucho más impulsivo y decía, pues vamos para allá, como sea. No, primero, prepárate, y ahora vamos al fuego. Y así íbamos. Y me decía, si es que no quieres hacer nada, sí quiero hacer nada. Quiero hacer muchas cosas, no te preocupes. Pero esto se controla de esta manera solo. Bien, eso fue la primera parte. Bueno, lo dejamos las máquinas al servicio del control de mando, que es como tiene que ser. A mí nadie me dijo nada. Yo a mi hijo y a David le dije dejar eso ahí y lo que digan ellos. Ellos nos mandaron y dicen, pues hacer esta zona, hacer la otra, porque son los que tienen el control de todo el incendio y son los que saben cómo lo tienen que atacar. Son los que te dicen, pues el viento viene de este lado, el viento viene del otro. Aquí hay una masa forestal fuerte, aquí hay otra, esto hay que hacerlo por aquí. Y son los que tienen que coordinar el incendio. Eso fue el primer día. Lo que sí digo es que si alguna vez alguien tiene que ir a un incendio, y más un incendio forestal, que no tengan prisa, lo primero. Lo segundo, que se equipen bien. A mí esto nadie me lo ha enseñado, pero es un instinto natural. Que se equipen como Dios manda. Y lo tercero, que si no van a hacer nada y si no llevan nada de nada, porque mucha gente iba con las manos en el bolsillo, de hecho hubo personas que se quemaron, tuvieron eso, porque iban con pantalón corto. Con un pantalón corto no se puede ir a atacar un incendio. Hay que ir medianamente vestido y con algo, porque nosotros llevábamos 4 batefuegos y desaparecieron del coche y los que íbamos preparados, parte de los que íbamos preparados, nos hemos quedado sin nada porque ahí iba la gente y los cogía. Pero es que no, es que si vas tienes que ir a algo. O lleva un hacha, una motosierra o lo que sea, pero tienes que ir a algo. Eso fue la primera parte del incendio. Que esa, bueno, se pudo controlar, se quemarían unas 60 o 70 hectáreas el primero. Sí, 60 o 70 hectáreas y se pudo controlar. A los 2 o 3 días, a los 2 días fue, a mediodía, sí. Sí, el 15 ya, fue cuando saltó el incendio que venía originado de este. Por un rayo latente no, a lo mejor yo creo que sería por alguna raíz o algo, o algún remolino que sacó de algún árbol que estaba prendido todavía dentro de eso y prendió fuego, fuera. Había mucha temperatura, eran 40 grados, de que teníamos en el ambiente, era mediodía, era pues volvieron a sonar las campanas del cubo más o menos a la misma hora y volvimos a salir con las máquinas otra vez. Y antes de que eso ya fue una impotencia total, porque a nosotros, bueno, de hecho se nos prendió un tractor. Tuvimos que parar con un tractor, aún así apartamos el tractor, fuimos a buscar otra máquina que teníamos para allí dentro, estuvimos para allá haciendo cortafuegos, bueno, trabajando todo el día, toda la noche, porque no solo es eso, luego por la noche fue lo duro, porque por la noche estuvimos allí en la carretera del Villar, no había nada, bueno, había muy poquita gente, estábamos mi hija, yo y José Luis, el tornero, bueno, 4 que vivíamos por allí, que teníamos, y estuvimos toda la noche patrullando el perímetro del incendio y tuvimos que intervenir 2 veces de noche. O sea, meternos dentro del monte y ver, pues ahí se ha prendido, y salir corriendo y estábamos sin gente. O sea, luego ya al día siguiente fue ya cuando vinieron los bomberos, empezaron a refrescar y eso. Fueron momentos muy duros, muy duros. Pero yo lo que sí vuelvo a repetir, y lo tengo bien claro, es que cuando alguien vaya a un incendio, si lleva una botella de agua, es bienvenida la botella de agua, pero lleva algo. Si no, que no vayan. Pero que es que no vayan, que se queden a verlo desde la Plaza del Pueblo o que se queden donde sea, porque lo único que se hace es
interrumpir la labor de la gente que puede hacer eficacia contra él. Muchas gracias. La verdad que con estas vivencias, pues yo creo que tenemos que sacar conclusiones, ellos que lo han vivido en primera persona de una forma u otra, pues ahí ya tenemos que sacar conclusiones de cara a lo próximo. En esto último que dices, la verdad es que lo comparto totalmente, porque algunos lo vivimos desde lejos y también intentando estar presentes, lo que pasa es que no vimos la oportunidad de llegar con un tractor porque nadie te lo explica, o no vimos la oportunidad de traer un retén porque nadie nos decía, particularmente hablo en primera persona, pregunté muchas veces dónde podía tirar y no sabían decirme, entonces yo creo que falta organización. Y a tenor de esto, yo lo que os preguntaría ahora un poco desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que se podría hacer? Primero, para prevenir, la primera pregunta, para prevenir, porque también hablamos que la dehesa, como fruto del aprovechamiento ganadero, que es la mejor forma de gestionar el monte o los pastos, y hemos tenido un fuego de estas características, sabemos que ha habido unas circunstancias excepcionales, de mucho calor, de mucha masa forestal por un año muy lluvioso, de pocos medios como consecuencia de otros fuegos, pero bueno, ¿qué es lo que deberíamos, en principio, prever para no volver a pasar pues un fuego como este? ¿Alguna sugerencia que a cada uno se nos ocurra sobre la marcha de algo que teníamos que tener previsto para no volver a sufrir un fuego? Volvemos a empezar la ronda otra vez. Vamos a ver, yo creo que antes los campos estaban más cuidados, más limpios, porque los ganaderos y la gente del campo los cuidaba y se preocupaba por ellos. Ahora no lo dejan hacer como tal, tampoco hay tanta gente como antes en los pueblos. Yo creo que uno de los temas que había que hubiera siempre un retén en cada pueblo, cada 2 pueblos, cada 3, lo hablaba antes con Emi, que hubiera algunas máquinas que se pudieran hacer ciertos cortafuegos o arar la tierra para que no hubiera tanta maleza como ha habido este año. Eso era una de las cosas. Luego tendríamos que tener más depósitos de agua a las entradas de los pueblos, no en el interior, sino fuera, para que todo sea mucho más agilizado. ¿Sabes? Yo creo que, entre otras medidas, esas serían, porque luego la gente, aquí, gente sí hubo, lo que no había eran muchos medios. Creo que eso es un tema. Bueno, pues más o menos lo ha dejado dicho, pero vamos, que antes se araba mucho más y en los sitios donde se ara, pues se paraba el fuego y desde luego en este se ha visto que donde estaba arado no seguía para adelante, pero es que ahora todo son trabas. Si quieres hacer tierra arable, son un montón de problemas, es muy complicado. Y lo de ese día era imposible parar, no se paraba de ninguna forma. Hubiera quien hubiera habido más bomberos, no se hubiera parado tampoco. Era muy difícil. Bueno, pues yo creo que tendría que repetir las palabras vuestras, pero entre otras cosas se necesitan en nuestra zona, como muy bien ha expuesto José María Gómez anteriormente. Entre otras cosas, hay unos proyectos, espero que se lleven a cabo, unas balsas para reposición de agua, algún medio aéreo más de los que en estos momentos tenemos, que realmente los incendios no es que los apaguen en su totalidad, pero sí la cabeza que denominamos la puede parar y podemos atacar desde tierra y desde los vehículos. Y a su vez el campo, lógicamente, si todos sabemos que no estamos dejándolo, todo el mundo lo está dejando y está marchando a las ciudades, por consiguiente el campo cada vez estará menos limpio y también las medidas que nos están imponiendo o les están imponiendo de no poder, pues por ejemplo, rozar las zarzas o quemarlas o lo otro. Ahí se junta, es un mix de todo esto lo que está habiendo el problema. Pero vamos, más medios por parte de las administraciones, de la administración en este caso, que es la que tiene la competencia de los fuegos rústicos, que es la Junta de Castilla y León. Y a su vez, digo también otra cosa, la colaboración de los ciudadanos es importantísima, pero organizada. Desorganizada como es en el 99% de las veces, lo único que nos hacen a los que vamos, no, llamémosles
no profesionales, los que estamos en ese ámbito, es darnos problemas, bien de aparcamientos, bien de alución. Importantísimo también, muy importante, un mando en el cual coordine todos y cada uno de los medios y así como el personal civil que participa en esos fuegos. Pero es importante volver, no lo sé, ahora se denomina, pues, ¿cómo es? Como volver a traer personas al campo. Yo, si alguien tiene esa varita mágica, yo no la sé todavía. A mí me encantaría que los pueblos, en vez de ir para abajo como por desgracia vamos, mañana dijéramos que tenemos 50, 100, con 10 habitantes más por cada pueblo, creo que ya empezaríamos teniendo un éxito. Hay iniciativas, aquí hay un alcalde que lucha desde hace años por ellas, y bueno, él cree en ellas y espero que tenga razón. Ángela. Pues desde mi punto de vista, yo creo que para prevenir un incendio hay que empezar desde ahora mismo, no esperar al verano próximo a ver cuánta maleza hay alrededor de un pueblo, alrededor de las fincas. Hay que empezar ahora mismo ya a hacer algo, porque si no, el próximo verano lo más seguro es que venga otra ola de calor, otro temporal con aire como aquellos días y no vamos a poder hacer nada. Y dentro de cada pueblo, o no cada pueblo, a lo mejor cada varios pueblos, tener medios para poder, por lo menos, salvar los pueblos. Y dentro de los límites que se tienen, tratar de sofocarlo. Estos de sexta generación, o como los quieran llamar, imparables, pues lo más seguro que con los medios que hay, pues se podría hacer muy poco. Pero si cada pueblo tiene medios para pagarlos y organiza gente y algún coordinador en la zona que se sepa qué hay que hacer en ese momento, aunque luego no haya que usarlo nunca eso, pero si se sabe claramente cuando empiece un fuego hay que hacer, juntarse tal, y vamos a hacer esto, nos vamos a poner aquí, vamos a intentar sacar a la gente mayor, cualquier cosa, pero con un orden. Y cada pueblo que sepa a alguien exactamente dónde están las bocas de riego, las mangueras, dónde se coge el agua, a quién hay que acudir. Es que aquí nadie sabía qué había que hacer ni dónde recurrir. Lo que hace falta son medios, que cada pueblo o cada varios pueblos tengan sus propios medios para defenderse. Porque si hay que estar esperando a los bomberos y están en ese momento ocupados en otro fuego, se queman. Todos estos pueblos se queman, porque somos 4 los que estamos. Pero si ya tienes una cuba de agua adaptada para echar y sofocar un fuego, puedes empezar a hacer algo hasta que vengan más medios. Pero si no tienes nada, pues como ha pasado aquí, desgraciadamente, pues no se ha podido hacer gran cosa. Y empezar desde ya, lo que sea, pero ya. Bueno, yo también me sumo un poco a lo que ellos han dicho antes y volviendo a recordar lo anterior, yo haría incidencia en la prevención y puntos de agua, otras cosas que habéis dicho antes. Pero también yo creo que hay que ampliar el operativo, porque habéis visto la distribución irregular, por ejemplo, aquí el de la provincia de Salamanca, pero en otras provincias es parecida, de los montes gestionados, de propiedad pública con la de propiedad privada. Hay como una desigualdad. Yo creo que hay que incidir en más medios en esta zona. Y también una coordinación, como se ha dicho antes. Quizá carecemos, sobre todo en los primeros momentos del incendio, cuando llegan las primeras noticias, que hay una descoordinación. Eso también es debido porque tenemos unos sistemas de comunicación que son precarios y a veces no podemos recibir la información a tiempo real, sino que tarda bastante.
Y luego yo haría también tener en cuenta lo que habéis dicho sobre el tema de los voluntarios, la población que participa en los incendios, que es importante. Entonces yo creo que habría que hacer, no sé, si una especie de protocolos o trabajar con las poblaciones para marcar unas pautas básicas para que cuando llegue un incendio, bueno, con una serie de medios mínimos, pues puedan intentar, no que actúen como extinción, pero bueno, a veces esa labor también es muy buena para esperar hasta que lleguen los medios de extinción. Entonces yo creo que también educar ahí un poco, no sé si educar es la palabra, o bueno, establecer un cauce en principio de colaboración, que también podía incluir no solamente a la Junta, sino a otras administraciones como Diputación y ayuntamientos, ¿no? Para, bueno, cuando se vuelva a producir, pues no pase lo que ha pasado. Bueno, yo creo que hay que ser un poco positivos y creo que el método de explotación que tenemos aquí, que ha sido milenario y es la mejor prevención para los incendios, es el método de explotación de las dehesas. Hasta los de ahora, las dehesas han sido siempre los mejores cortafuegos que ha habido. ¿Pero por qué han sido buenos cortafuegos? Como nos los explicaba Ana. Porque se ha estado siempre aprovechando los pastos y se ha mantenido el suelo limpio. ¿Cómo se mantenía el suelo limpio? Pues con una diversificación ganadera muy grande. Había caballos, había ovejas, había cabras, había vacas. Todo eso se ha perdido y lo hemos perdido en 20 años, 30. En 20 30 años todo eso lo hemos perdido. ¿Por qué los incendios ahora son tan dañinos? Pues porque todos esos animales que se alimentaban no solo del pasto, sino que se alimentaban también de los arbustos, eran los que mantenían las dehesas limpias. Y luego se aprovechaba todo. El pastoreo era muy importante porque los métodos de cultivo eran, se aprovechaban a 3 hojas. A 3 hojas, ¿qué era lo que quería decir? Que cada 3 años se iban rotando los cultivos y cada 3 años se limpiaba una zona. Entonces, esa zona que se limpiaba cada 3 años se mantenía limpia durante los otros 3 años. Ese era el método de cultivo que teníamos en todos nuestros pueblos por aquí. Ahora, yo me he sorprendido porque estoy justamente ahora ahí en Barreras, en el cuarto de Barreras. Hay una finca ahí de 500 hectáreas que la explota José Ángel, es un chaval joven, y sigue haciéndolo a 3 hojas. Y ves, joder, es que así da gusto. Yo voy allí a trabajarle todos los años. Lo hacemos, pues no sé, unas 60, 70 hectáreas, le limpiamos cada 3 años. Nada más es ir darle un pase de gradas, él lo cultiva, se respetan los árboles, todos los árboles van creciendo con mucha fuerza, se hace un gradeo superficial, algunos años lo aprovecha de forraje y otros años lo aprovecha de pasto, y cada 3 años va rotando las intervenciones en los cultivos. Y yo creo que eso sería fundamental. Luego también, en los alrededores de los pueblos, anteriormente, pues siempre había pastores y ovejas y cabreros que a lo mejor con 5 o 6 ovejas o 6 cabras, una persona que se jubilaba, te mantenía limpio todo el perímetro del pueblo, ¿sabes? Todo eso se ha perdido. Entonces, volver a recuperar toda esa cultura, yo reconozco que es muy difícil, porque alguien que quiera vivir ahora de las cabras, y más ahora en la situación que estamos, pues es complicado, o que quiera vivir de las ovejas. Pero si a lo mejor desde la administración, porque en Andalucía ya hay centros experimentales que han empezado a hacer este tipo de trabajos. Yo hace poco le regalé 2 caballos, que ya no los iba a utilizar, para una asociación, porque nosotros eran ya viejos, no los íbamos a aprovechar, para una asociación para que fueran a limpiar monte. Eso ya no se podían reproducir, porque eran muy mayores, eran estériles, y eso se están limpiando monte en Asturias y Santander. Son cosas que parece que se puede llegar a ellas, ¿no? O que se pueden estudiar, que son muy sencillas, que no cuestan dinero y que yo creo que es la manera que mejor podemos hacer la prevención. Gracias.
Teniendo en cuenta, es la una, yo creo que por el tiempo que vamos a hacer otra pequeña pregunta, si no nos vamos a extender mucho más y o para dejarlo abierto también a si queréis hacer alguna consulta vosotros por vuestra parte a los participantes de la mesa. Pero una última reflexión. ¿No creéis que cada vez tenemos más trabas? Porque antes en las ponencias decía que se permitía pues, desbrozar todo o cortar todo, pero yo lo que veo a pie de campo parece que cada vez nos pone las trabas mayores a la hora de hacer solicitud de permisos, incluso con la digitalización. Ahora las labores para solicitar una mínima poda para un uso familiar tienen que ser de manera telemática, con firma electrónica, y se nos olvida que ni tenemos conexión en muchos sitios, ni tenemos muchos de los mayores, sobre todo, no tienen firma digital ni forma de hacerlo. En algún momento se lo han intentado hacer los ayuntamientos, también al final le genera problemas porque si sale mal la tramitación el culpable. Casi para ti, José, esta pregunta un poco más de cara a la Administración, ¿no creéis que estamos rizando el rizo y que sí que habría formas de aprovechar las tecnologías para que los particulares pudiésemos acometer mejor esas medidas? Y se me ocurre sobre la marcha, y ahora me contestas, si los agentes medioambientales tienen que revisar cualquier solicitud que hace alguien en el campo para hacer un desbroce, para hacer una poda, para su uso particular, y la solicita el paisano, y luego tiene que ir la agente medioambiental a revisarlo, tiene que hacerlo de forma telemática. ¿No sería más fácil que hacer una solicitud vía telefónica y el agente medioambiental, con la tecnología que hay, con una PDA o cualquier otro objetivo sobre el campo, dijera autorizado, una vez que te hace esa visita, sin que el paisano tuviera que echar 2 viajes, estar esperando un mes al silencio administrativo, que he oído por ahí también que sería una opción? No sé, bueno, a lo mejor te he dado la respuesta, pero por si acaso. Bueno, yo pienso que sí, que el tema de las trabas burocráticas, sobre todo en la zona rural, son importantes, y más cuando estamos hablando de una población que no está muy familiarizada con la era digital. Entonces, ahora que desde el 1 de julio es obligatorio, por ejemplo, el tema de las autorizaciones, presentarlo de manera telemática, en la zona que nos encontramos es casi siempre personas mayores. Yo creo que había que agilizar ese trámite, ¿no? Y también nosotros hemos hecho hincapié en eso porque, claro, dice, ¿no?, que se tramite de manera telemática. Lo que tú decías es que en algunos sitios no tenemos ni siquiera, no nos llega a Internet, o sea, la gente, aunque quisiera, no lo podía hacer. Yo creo que en Galicia se hace de otra manera, y aquí se podía, creo que intentaron copiarlo, pero lo copiaron mal. Y es que en Galicia hay un teléfono de atención que directamente al señor, cuando llama, le rellena la solicitud y luego ya nos llega a nosotros. O sea, no necesita hacer nada. Entonces, simplemente llamar al teléfono, tener presente el DNI y me parece el polígono en la parcela y luego ya el trámite que sea. También yo creo que hay que simplificar. Ahora tenemos un trámite, por ejemplo, para el tema de los aprovechamientos, otro para los cambios de uso. Yo creo que habría que unificar en un mismo procedimiento todo, ¿no?, con el fin de simplificar. Y luego la aplicación, sobre todo el tema de los aprovechamientos, a veces que, bueno, lo habréis comprobado, que no funciona. Yo lo he comprobado a veces intentando hacer una de prueba y es imposible. Aparte, me parece que tenéis que solicitarlo polígono, parcela y luego recinto a recinto, con lo complicado que es eso. Entonces, lo fácil era algo más sencillo, ¿no? Unos datos mínimos, porque luego también viene datos de, no sé, de diámetros, etcétera, que mucha gente ni sabe qué es eso. O vamos, o no lo pone bien, no lo pone adecuadamente a lo que es la parcela, que es un dato innecesario, porque al fin y al cabo nosotros luego lo vamos a volver a ver y lo vamos a poner bien, ¿no? Entonces yo creo que había que intentar simplificar. Y yo creo que, por ejemplo, ahora que, sobre todo las personas físicas, yo creo que deberían permitirle hacerlo también de manera presencial, en las autorizaciones me refiero, porque sí que están en las declaraciones responsables. Entonces, yo creo que ese tema sí que se debería agilizar. Y a lo mejor eso también había que moverlo a través de los grupos de acción o otro tipo de asociaciones como la vuestra, ¿no? Plantearlo, digo, que estamos en la zona rural, que la gente no tiene ni medios ni está familiarizado con la tecnología. Y yo soy partidario de eso, de simplificar más ese tema, ¿no? Tipo a eso que, por ejemplo, que se hace en Galicia, que simplemente llamas, das los datos, algo parecido como se hacía con las licencias de caza-pesca, que me parece que las habréis hecho, que llamabas y automáticamente te lo mandaban. A nosotros nos llegaría, porque
Nosotros ahora sí que tenemos una tablet, pero no funciona, no sirve para nada. Se han gastado 1.500 euros por tablet y no, ahí están, tiradas que no sirven para nada, porque no podemos hacer nada. Entonces se podía utilizar precisamente para algo parecido a las licencias de caza, te llega, tú le das el visto bueno y automáticamente, pues no sé, en un plazo más corto, ¿no? Podíamos simplificar el trámite. Así que, bueno. ¿No crees que algún tipo de trámites podrían ser innecesarios absolutamente? Es decir, todo lo que le implicase un determinado volumen de poda, una determinada aplicación sobre los árboles, a priori parece innecesario absolutamente, ¿no? Entonces, si en la normativa estuviera publicado algo así, que para podar un árbol, para podar 3, para X metros cúbicos, fuera innecesario hacer nada. Simplemente ya cada uno se atendería a las necesidades, a las circunstancias después si acomete algo mayor a eso, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, en el tema, para que prácticamente todo el mundo pudiera entrar ahí, ahora tenemos la declaración responsable para 20 estéreos o 10 metros cúbicos de madera. Pues a lo mejor eso había que subirlo a 50, 100 estéreos, que prácticamente entraría la gran, no sé si todos, pero sí que el 80, el 90% de la población rural. Y yo creo que ahí sí que se debería incidir en eso, ¿no? Con la finalidad de simplificar los trámites. Ahora también, bueno, ya sabéis que desde que entró en vigor este nuevo decreto ley se han simplificado algunos trámites y no es necesario, sobre todo en el entorno de los 100 metros de la interfaz urbano-forestal, ¿no? Que es lo que... Pero bueno, yo creo que ahí va a ser, a mí me da que eso va a ser poco, ¿no? Tendríamos que ir más a las autorizaciones, principalmente a las autorizaciones, ¿no? Aumentar las cantidades que serían de declaración responsable con el fin de agilizar el trámite, ¿no? O sea, en vez de a 20, pues no sé, 50, 100, no sé, una cantidad que se pudiera establecer fácilmente, ¿no? Que para entrar en la gran mayoría de la gente. Sí. Otra para Emi, luego ya si queréis abro un turno si alguno tenéis alguna sugerencia. No sé si teníais otro micrófono por ahí para preguntar. No, vale. Emi, decías antes de lo de la diversidad de ganadería, cosa que comparto absolutamente, y desde la posición que yo particularmente defiendo al sector ganadero, pues más aún. ¿No crees que habría que incidir por parte de las administraciones en incentivar esas ganaderías, esas que se están perdiendo, la de ovino, el caprino principalmente, que ya no quedan de alguna de las formas, pero ya no como un bien social? Porque es que ahora mismo si se dejan de producir es porque no tiene rentabilidad, evidentemente. Si tuviera rentabilidad quizá podría ser. ¿No crees que habría que hacer algo al respecto? Y te pregunto a ti, porque eres, entre comillas, aparte al sector, porque si le pregunto a los ganaderos van a decir de antemano que sí, porque bien, pero tú como un sector paralelo. Sí, bueno, yo creo que la Administración tiene que estar ahí a la boca del cañón. De todas formas, también hacer una pequeña crítica, porque desde Europa, en los programas de prevención de incendios y de mejora de suelos aquí en Castilla y León, hay programas cada 5 años, entre ellos están los programas silvopastorales, que esos van directamente a los ganaderos, y hay programas de prevención que los saca la Junta y se distribuyen entre las distintas intervenciones a particulares. Eso sale cada 5 años. En la última vez que salieron, yo no sé si fue en el 2021 o 22, se aprobaron 500, son programas cada 5 años, se aprobaron 540 y tantos millones de euros aquí en Castilla y León para este tipo de ayudas. Y la mayor parte de los fondos se han ido a los Montes de Palencia, pues, y a la cercanía de Valladolid. Y por aquí a las provincias del extrarradio, pues nos llegan 4 migajas, a lo mejor nos han llegado, yo no sé si aquí a Salamanca habrán llegado 12 millones de euros, solo para este tema de ayudas. Yo creo que reivindicar eso también ante la Junta de Castilla y León es muy importante, porque en su día la Dehesa se propuso como una explotación de bosques modelo en Europa, ¿no? Porque no es que respete la biodiversidad, sino que la potencia. Y no es que respete la productividad, sino que la anima, porque de la Dehesa se aprovecha todo, el suelo y el vuelo
y todo ese aprovechamiento. Entonces, ese aprovechamiento se propuso para haber hecho las dehesas salmantinas como bosque modelo, y eso fue una oportunidad, yo creo, que perdimos ahí muy importante. De todas formas, yo creo que también lo que compete a nosotros y a las administraciones locales, si pueden promover algún tipo de aprovechamiento, porque es que si yo conozco mi pueblo es el Cubo de Don Sancho, y veo que para que se limpie todo el perímetro de mi pueblo, necesitamos ahí una cuadrilla con una desbrozadora, con no sé qué, con no sé cuál. Yo no sé si hubiera alguna sugerencia. Yo lo veo ahora. Yo he estado alcalde en el Cubo 12 años y no se me ha ocurrido hasta ahora, Pues si no, a lo mejor lo había intentado. Pero a lo mejor promocionar un par de puestos de trabajo, porque yo entiendo que una persona sola para andar allí con 4 ovejas, no con 4 ovejas, si a lo mejor 200 ovejas que te van a dar de sobra para el sueldo de 2 personas, a lo mejor se podía aprovechar y mantenías el perímetro de tu pueblo limpio. No sé, son cosas y sugerencias que... Y luego, eso sí, claro, yo entiendo que ahora las explotaciones ganaderas aquí en las zonas rurales, de manera que nos estamos quedando, a ver, o son productivas o aquí no se queda nadie. Y entonces tienes que ir a extensificar tu explotación y a centrarte pues, en eso, en lo que es verdaderamente rentable y en lo que verdaderamente te puedes ocupar. Ahora el pastoreo ya no es rentable. No es rentable porque te ocupa mucho tiempo y nosotros lo que queremos es tiempo libre, todo el mundo, tanto los de los pueblos como los de las ciudades. Pero si hay un pequeño programa en el cual se pueda orientar a un tipo de gente a hacer ese tipo de labores, sería muy importante, porque por lo menos los pueblos, el perímetro de los pueblos estarían muy limpios. Gracias. Sí, un poco a eso me refería. Dices que el pastoreo no es rentable y por eso se abandona o porque es demasiado sacrificado. Si quizá como labor social las administraciones dotaran de algo de presupuesto, de ese margen necesario para ese pastor, para que esa otra familia siga funcionando, pues mataríamos 2 pájaros de un tiro. Teníamos producción agraria y tendríamos la prevención. En ese caso era un poco esa la pregunta. No sé si tenéis preguntas. ¿Alguien levanta la mano? Si hay alguna pregunta. Hago una última a José María y ya te paso la palabra. ¿Qué tipo de refuerzo, como bombero de la zona, y hablando ya de esta zona concreta, lo habéis comentado antes, que en otras zonas hay más efectivos, aquí a pie de campo y tú sufriéndolo y viéndolo directamente, ¿qué crees que se podría reforzar y que fuese fácil de hacer, entre comillas? Fácil de hacer en las administraciones es todo o es nada, depende de la voluntad que cada administración tenga, eso es fundamental. Estamos hablando de fuegos, como digo, rústicos, en la cual la competencia es de Junta de Castilla y León. Como muy bien dice José María Gómez, necesitamos más, no solo en Vitigudino, sino en la zona, más brigadas y, a su vez, muy importante, medios aéreos. Los medios aéreos son los que aminoran la cabeza, la fuerza del incendio para poder ser atacado por los francos. Entonces, necesitamos más medios aéreos en zona y, a su vez, más medio terrestre. También es importante las brigadas nocturnas, que son las que vigilan los fuegos cuando están controlados para que no se vuelvan a reproducir, que es el caso que, según vemos en este vídeo que hemos visto últimamente, el incendio del día 15 de Cipérez fue una reproducción, entre comillas, del día 13. Quiere decirse más vigilancia, y esa vigilancia se realiza bien cuando los medios está ya controlado, pero no extinguido. Hasta que se da por extinguido, pues se necesitan más control sobre esos incendios. Eso es fundamental. Y, lógicamente, coordinación. Coordinación entre las transmisiones, como bien dijo José María, sean más fluidas, que tengamos en todo y en cada lugar donde podamos actuar, tengamos señal de, nos lleguen al momento, en el momento mismo nos estén llegando pues las órdenes de cambio de posición o manera de atacar a cada vehículo o a cada brigada de tierra que esté.
A ver, esas preguntas que teníamos por ahí, alguien había ahí levantado la mano. José Luis, no sé si tenéis el micrófono por ahí. Ah, por allí, perdón, sí. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido en las charlas, en las ponencias, en la mesa redonda. Yo vengo de otra provincia, invitada por Juan Manuel, el gerente. Me ha parecido súper interesante. Hemos tardado 2 horas en venir con la alerta roja. La verdad es que nos metieron mucho miedo, nos planteábamos si venir o no, pero hemos tenido buen viaje y ha sido muy fructífero el haber asistido. Y os doy las gracias a los organizadores, a Adezos, a Juanma y a su presidente, el presidente del Grupo de Acción Local de Adezos, porque creo que esta es una labor importante, la movilización, la concienciación y que la sociedad civil tome la iniciativa, puesto que las administraciones no la toman. La sociedad civil tendrá que hacer una pequeña revolución y tendrá que reivindicar cosas que no se han reivindicado hasta ahora. Os voy a hablar desde 3 puntos de vista. Yo he sido exalcaldesa de mi pueblo durante 24 años en la provincia de Ávila. He sido técnico de un grupo de acción local. Soy abogada, ahora ejerzo como secretaria interventora de un ayuntamiento que le afectan los planes locales para el acondicionamiento de la interfaz y no sé cómo lo vamos a hacer, porque yo le decía a la alcaldesa que tengo. Con 40 vecinos, el presupuesto que tienes, estáis empezando dando palos de ciego. Se ha transferido, como muy bien ha dicho José María, parte de la responsabilidad del mantenimiento de la interfaz a las administraciones locales. ¿Qué poder va a tener de ejecución un pueblo con 40 vecinos? 40 vecinos con 80 años, con un presupuesto escaso para acometer un plan forestal, de gestión forestal y de lucha contra incendios. Es que empezamos las cosas por la casa por el tejado. Tendrás que contar con unos técnicos que te asesoren, unos técnicos que te digan. Se han reunido los alcaldes el Día de los Santos y digo, ¿a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, que vamos a contratar con una empresa que nos haga un plan. Bueno, es que tendréis que saber qué necesitáis hacer, porque la empresa te va a hacer lo que quiera ella y te va a vender lo que ella quiera hacer. A lo mejor no es lo que necesita tu zona. Las administraciones, la Junta, esto ha sido un balón fuera. O sea, lo del Real Decreto es un balón fuera. Me quito mi responsabilidad, se la encasqueto a los particulares y a los ayuntamientos, que, como digo, en su mayoría no tienen ni capacidad económica ni recursos humanos, y me hablabais de contrataciones. Ahora mismo los ayuntamientos, estos pueblos que llevo yo, de 40 vecinos, tienen 4 empleados. 4, tela, 4 empleados, que 2 de ellos son discapacitados y los otros 2 a través de una subvención que ha surgido, que es el Planiel, que antes tenías que tener 5 desempleados, ahora cualquier ayuntamiento de cualquier provincia tiene al menos 2 empleados durante todo el invierno. Y el que no tiene PER, que aquí en esta zona no lo tenéis, pero en la zona de Ávila y la zona de Valladolid y demás, hay un PER, que es un plan de empleo rural para trabajos en invierno. Pero es que esa gente no tiene formación. Yo he estado también gestionando cursos de formación y he obligado a mis trabajadores a que se formaran en determinadas labores, como era, por ejemplo, el echar herbicida. Si los que trabajan en los pueblos, la mayoría no sabe utilizar una motosierra, ¿qué les vas a pedir? ¿Que desbrocen? ¿El qué? Si no saben ni qué tienen que cortar ni cómo. O sea, es que esto es desde la cabeza, o sea, yo les obligo a que lo hagan, ya, pero es que habrá que establecer, pues eso, una coordinación, una planificación. Y no lo habéis dicho, yo como soy ajena a esta provincia lo puedo decir, es que interesa más a la Junta apagar incendios porque se pagan a determinadas empresas que luego por detrás les están untando a determinada gente en lugar de prevenir, porque eso es lo que se está haciendo. Resulta que nos están vendiendo el otro día en televisión que va a haber más efectivos que la consejería, el presupuesto de la consejería, como han presentado ya los presupuestos por consejerías, que van a aumentar el presupuesto en la Consejería de Medio Ambiente de no sé cuánto dinero y no sé cuántos efectivos y no sé qué. ¿Y qué? Y luego nos dice José María que ahora mismo en plantilla hay menos del 50%. ¿Qué me estáis vendiendo?
Es que, de verdad, o sea, la sociedad civil o se moviliza o me da igual diputaciones, que comunidades autónomas, 17 reinos de taifas, que el Estado, aquí todos se lavan la mano y la responsabilidad la vamos tirando de unos a otros, de unos a otros. No, la Administración a lo mejor tiene que coordinar, a lo mejor tampoco tiene que ser ella la que ponga toda la pasta, ¿vale? Porque la dehesa es privada, el aprovechamiento es privado. Y ya no digamos las autorizaciones. Yo he hecho solicitudes a vecinos con 85 años, que pobrecitos, ¿cómo van a gestionar ellos la solicitud de una autorización de quema de rastrojo? Bueno, pues le llegó la autorización y me dijo, no la quiero. Y digo, anda, ¿y eso? Porque los condicionantes que me están poniendo para hacer la quema de los rastrojos es que me va a costar una pasta. Es que yo no puedo estar haciendo eso. O sea, que sí, la autorización a veces llega con la voluntad del secretario que le tramita al vecino correspondiente, si tiene a bien el secretario hacerlo, porque tú estás solo en el ayuntamiento. Es que se están cargando determinadas responsabilidades en parte de gente que, pues eso, que ni tiene medios ni sabe y que luego, una vez que les han dado la autorización, no puede llevarlo a cabo, porque es que las condiciones que te ponen es que son dificilísimas de cumplir. ¿Y qué pretenden? ¿Que nos quedemos todos muertos de hambre? ¿Y que dependamos de la paguita? Pues a lo mejor es lo que pretenden, pero unos y otros, es que me da igual. Entonces, hablabais de los planes de emergencia. Parte, José María, tendría que estar en la educación. Mi hijo ha estudiado fuera, porque mi hijo es forestal, ha estudiado fuera y lo primero que le enseñaron cuando fue a Noruega fue a sobrevivir si se caía en el hielo. Eso cuando llegó a la universidad. Y está aquí de testigo. Y a mí me sorprendió y dije, si nosotros no sabemos cómo actuar, ni la sociedad civil para apagar un incendio, ni nada. Es que a lo mejor en las escuelas tienen que enseñar eso, en lugar de otras cosas. Es que a lo mejor hay que partir de ahí, a planes de emergencia que se establezcan y que pueda intervenir determinada sociedad civil en esas emergencias, pero de una manera coordinada y eficaz. Y a lo mejor hay que partir de ahí, de que se les enseñe en los colegios a los niños. Es que es una parte de la educación de esta vida. Y, por último, hablabais de la regeneración. Si no hay rentabilidad, nadie se va a querer quedar. Pero es que para quedarte, mi hijo, nosotros tenemos una explotación mediana, muy pequeñita en la provincia, 50 hectáreas. Hemos ido a pedirle ayuda porque mi hermano se ha tenido que prejubilar obligatoriamente por enfermedad. De 36 solicitudes en la provincia de Ávila, han concedido una, porque no había dotación presupuestaria. Y esto, mi hijo que tiene los tractores de su tío, los terrenos de su tío, una persona que va a empezar a comprar un tractor de 130.000 euros. Pero bueno, es que estamos bobos. ¿Cuándo saca esa rentabilidad ese chaval? La mayoría de la gente que está viviendo del campo es que su mujer trabaja o su padre cobra la jubilación y mantiene la casa. Y luego lo otro, si queda algo ese año, bien. Y si no ahorra, porque a lo mejor al año que viene hay sequía y no puedes comer. ¿Qué relevo va a haber cuando se nos llena la cabeza de fondos de la despoblación? Y yo he trabajado en ello, que he trabajado también como os digo, de técnico. ¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde van? ¿Dónde van esos fondos que vienen de Europa? ¿En qué se lo gastan? Yo ahora no voy a hablar, pero es que la alcaldesa de mi pueblo llevamos 3 años sin arreglar caminos. Como tenga que venir una motobomba por esos caminos no llega, porque pincha. A ver, ¿dónde se ha ido esa subvención? No lo sé, no lo sé. Que estamos descontrolando las subvenciones que damos también. Entonces, bueno, los enganches del agua, si no son universales, si van a enganchar las motobombas en la Sierra de Gredos, el ejército, y se tuvo que ir a unas balsas de agua porque resulta que los enganches no valían para la UME. Es que esto es de locos, o sea, todo de locos, sin planificación, sin organización y sin que haya un solo mando. Porque una persona tiene que mandar y los demás obedecer. Y bueno, que muchísimas gracias a los que habéis venido y sobre todo a los que lo habéis sufrido, adelante, porque esto es una lucha constante. La verdad que sí, que tienes toda la razón, que principalmente es por falta de organización casi todo y de buena orientación. Había más preguntas por ahí, no sé si alguien había levantado la mano. Si le pasáis el micrófono por aquí, adelante. Aquí. Hola, sí. Yo quería saber por qué bomberos de Diputación pueden actuar en casco urbano
y en un conato no pueden actuar fuera y esperar a bomberos de la Junta. Esto es una contrariedad y un retraso en toda regla. No, no es así, José Luis. Los bomberos de Diputación, la Diputación tiene que asumir los incendios urbanos en todas las poblaciones menores de 20.000 habitantes. Hay una coordinación con la Junta de Castilla y León y no tenemos que esperar a que vayan los otros. Es más de una vez y de dos, como el último ha sido en Pozos de Hinojo, hemos estado nosotros mucho antes que ellos. Quiere decirse, pasa al 112, el 112 activa el parque de bomberos de turno y depende quién esté más cerca, llega antes o después. No tenemos que esperar a que nos reclamen ellos. No sé, lo que desconozco, porque no es mi misión, es si hay un convenio entre Diputación y Junta de Castilla y León. Eso ya no lo sé. En este caso eran conatos dentro del casco urbano, lo que hablamos de Pozos. Pero, sin embargo, en Cipérez, bomberos de Diputación estaban paralizados hasta que no hubiese una orden de bomberos de la Junta. Yo cuando me activaron, es más, de la Junta creo que llegaron más tarde. En los bomberos de Diputación estuvimos allí antes que los de la Junta, por consiguiente, posiblemente los de la Junta, como hemos estado hablando anteriormente, había muy poco, porque estaban activados, estaban desplazados en las otras dos provincias anteriormente citadas y Diputación, ya, lo digo, puso todo lo que tenía en ese momento y no es por defender a Diputación, es que hay que atenerse a la verdad en cada momento. Entonces, es lo que te puedo decir. Y bueno, perdón. Sí, en esta zona, además, los que no tenemos medios son la Junta y en muchos incendios que son rústicos, son ellos los primeros que acuden. Y nos pasa con bomberos de Vitigudino como con bomberos del Umbrales, son ellos los primeros que llegan. ¿Qué pasa? Que luego ellos tienen que atender también al casco urbano. Cuando llegan nuestros medios y el incendio ya está controlado, ellos son los primeros que se retiran. Pero si se les necesitara, porque el incendio está activo, se mantienen, se suelen mantener, salvo que, oye, que pudiera ser una circunstancia que tuvieran otro aviso de otro tipo, ¿no? Pero generalmente en esta zona son ellos los primeros que acuden, sobre todo ahora en este tiempo. A lo mejor cuando estamos en EPA acude antes el helicóptero, pero aquí generalmente suelen ser ellos. Bueno, y quería hacer otra reflexión también al respecto. Desde luego, el problema del agua es un inconveniente. También en mi pueblo, en Cipérez, los hidrantes no funcionaban, no había agua. Los bomberos tuvieron que recargar en la piscina municipal. Teníamos una motobomba que en su momento nos facilitó Adezos en una convocatoria que hubo. Tampoco estaba activa ni preparada, no funcionaba. Gracias a EMI, que tuvo que dedicarle después de 2 días un tiempo, y nadie se acordó de la motobomba hasta 2 días después. Yo creo que habría que crear un protocolo en los pueblos, tener una persona indicada que sepa cuáles son los accesos y caminos y que los parques de bomberos se pongan de acuerdo con esa persona que esté informada en el pueblo. Muchas veces ocurría con los camiones de bomberos que no sabían cómo dirigirse a la cabeza del fuego. Tampoco le pueden hacer caso a cualquiera, porque el pueblo en esas condiciones estaba lleno de veraneantes. Pero yo creo que las mancomunidades también tendrían que tomar cartas en el asunto, las comunidades de municipios, y estar preparadas para los primeros conatos. Muchas gracias. No sé, yo creo que ya vamos en tiempo, ¿no?, para ir rematando. No sé si alguno de los de la mesa queríais hacer alguna aportación fuera de las preguntas. Si no tenéis alguna pregunta más, yo me he quedado con unas cuestiones, he apuntado aquí unas cuantas cosas que me parecen sencillas. Además, buena parte de ellas no son cuestiones económicas, que si en ellas está la solución, pues es cuestión de organización. Yo creo que lo que más estamos reivindicando aquí hoy, lo que más está haciendo referencia, es un problema organizativo, también de medios. He apuntado por aquí 4 o 6 cosas, como una reflexión que habéis dicho varias veces.
Formar y organizar a los habitantes de los pueblos. Yo creo que eso me parece imprescindible, tanto la dispersión geográfica, dada la dispersión geográfica que tenemos y los pocos efectivos, pues por lo menos que sepamos qué tenemos que hacer en cada momento, que lo hemos sufrido todos en este incendio, que no sabíamos dónde tirar o si deberíamos tirar o si ir con pantalón de deporte para que no se nos queme la ropa o cómo había que hacerlo, ¿no? Entonces formar, eso es sencillo y eso no cuesta dinero. Medios en los pueblos, lo has dicho Angelita, yo creo que lo compartimos todos. Los pueblos como primera avanzadilla pues podría ser utilizar ese medio para ese fuego, como habéis antes hecho referencia, de que se vuelve a prender, que el primer foco que no se apagó, pues bueno, si hay medios podría ser una buena alternativa y tampoco tienen por qué ser excesivamente caros, no vamos a pedir un helicóptero para cada pueblo. Puntos de agua, obligatorio, eso de que tengamos diferentes tomas y que vayas con una cisterna y no enganches, si viene la otra tampoco, y si no tienes caudal no puedes hacerlo, y tiene que irse el camión de bomberos a cargar no sé dónde, pues hombre, me parece que eso es falta de dedicación al problema. Aumentar los operativos, los habéis dicho, los profesionales, pues no, yo creo que no cabe duda que cada vez hay menos personal en el pueblo, pese a las anteriores reflexiones, por lo de aumentar los operativos, yo creo, y más si estáis reconociendo que hay en zonas donde hay efectivos y otras zonas muy amplias no tenemos, pues también habría que controlarlo. Eso sí podría tener algún coste añadido de las administraciones. Estos días se están barajando los presupuestos de esta comunidad de Castilla y León. Ahí me preocupa, por entre otras cosas, una de las partidas en la mayor parte no refuerza el incremento para personal de la administración. Quizás se podía gestionar mejor, no digo que trabajen mal, pero sí que se podía gestionar, eliminar personal para las cuestiones burocráticas y destinarlo a cuestiones más productivas. Facilitar los trámites, lo hemos dicho por activa y por pasiva, en esto y en todo. Si se facilitan los trámites, podemos quitar personal de esas actividades y dedicarlas a otras productivas, volvemos a lo mismo. Comparto lo que has dicho de los planes de emergencia. Comentabas tú desde Ávila, no sé, es un pueblo pequeño de Ávila, tiene que ser, pero eso sí que hay que hacerlo, planes de emergencia, que tengamos todos claros cómo hay que actuar, que los pueblos tengan claro cómo hay que actuar y que no deleguen la responsabilidad solo en esos que no tienen recursos, que los planes los tenga la Administración General y con un presupuesto para aplicarlos. Bueno, esto un poco a medida de reflexión. No sé si tenéis alguna sugerencia más, si no, por mi parte creo, sí, por supuesto. Para los puntos de carga, cuando estábamos en el Jeju, que ya había avanzado el fuego hasta allí, iban los bomberos a cargar. En un momento dado cortaron la luz. No había modo de recargar cubas y desde el Jeju tenían que ir a Puertas. En Puertas se le acabó el agua. Pues se necesita, pienso, unos sistemas autónomos que no dependan de luz ni de nada que no se pueda tener a mano, porque ¿de qué nos servía tener el agua en Villaseco si no se podía cargar? ¿De qué servía tener agua cerca del fuego si no había modo de cargar? Pues tiene que ser, si se hace en los pueblos, algo autónomo, no que dependas de la luz, que la cortan para evitar más riesgos. Que yo en un principio pensé que se habían quemado líneas o había sido por ese motivo, pero no, luego me he enterado que la luz la cortan para evitar otros males. Si todas las bombas dependen de la luz, ¿cómo se carga? ¿Cómo te quedas sin otro medio? Tienen que ser autónomo todo lo que tengas, que lo pueda utilizar cualquiera en cuanto llegue. Bueno, en contestación a lo tuyo, no es que fuera cierto, es que yo estuve en Cerezal de Puertas, en las viviendas, y hay un depósito con un hidrante abajo y no pudimos cargar ninguno, estábamos 4 camiones allí, tuvimos que irnos a Puertas. Estuvimos en Villaseco de los Reyes, tampoco. Pero en el camino a Villaseco de los Reyes estaban todos los setos de la depuradora, que tuvimos que actuar sobre allí. Estaba ardiendo aquello de mala manera, entonces el medio que hacen para que no haya mayor, digamos, pérdidas es cortar. Tema autónomo es imposible, porque si tú tuvieras un de gasoil, cualquier cosa, aquí el problema serían las balsas.
algo que balsas exteriores. Con balsas exteriores cargaríamos todos, cargarían tanto el tema de helicópteros y cargaríamos bomberos, bien con mangotes o bien con las bombas flotantes que tenemos todos. Esa sería la solución, no tener, digamos, como los hospitales cuando se va la luz, pues un generador, tal. Eso no, digamos, no solucionaría el problema porque tendría que estar funcionando la depuradora, que es la que sí, en la que intentan que no tenga mayores pérdidas. Vale, sí. Por allí, una por allí. ¿Está? No, el micrófono. Ah, lo tiene por aquí. Ahora te damos. Referente a la dicha del agua, nosotros tenemos aquí el río Yeltes con una cantidad de presas bastante buenas. Resulta que hace media docena de años la Confederación Hidrográfica del Duero vino y en vez de ampliar para que las presas reserven agua, fue y las abrió. Entonces nos hemos quedado prácticamente sin agua en todas las pesqueras del río Yeltes. ¿Qué solución le pueden dar a esto? ¿O qué misterio tiene eso de romper las presas? Eso sí, esa sí que te la contesto yo, si quieres. Eliminar el Ministerio de Transición Ecológica sería el primer trámite para eso. O cuando menos con esa ideología, porque eso no tiene nombre. El quitar unas infraestructuras que están, además es incongruente. Ahí se habían generado unos ecosistemas que se los han cargado con esa normativa de restauración. Y también os adelanto, esto va más. La ley de la restauración de la naturaleza, que este país aboga mucho por ella, va a acentuar más ese deterioro, cosa que tampoco comparto. Así que, bueno, no quiero entrar en ese tema porque me caliento yo solo. Raúl. Sí, nada, simplemente es una pequeña pregunta, como ha estado diciendo lo de las balsas de cargar agua, yo que también pertenezco a una corporación municipal de un pequeño ayuntamiento, y ahora con estas historias pues todos estamos dándole vueltas a ver qué hacemos, a ver qué mejoramos, a ver qué tal. Y, por ejemplo, en estos depósitos grandes que habrían, o sea, cargarían por su propio peso, ¿podría cargar un camión de bomberos o necesita acoplamiento especial? Quiero decir que si podría echar por una... Sí, vamos a ver, te digo, se pueden hacer de dos maneras. Una, poner a la parte de abajo una salida como un hidrante con la boca nuestra de 70, o bien, si no la tenéis, que no es necesario, con una manguera de un grosor determinado. El último fue en Pozos de Hinojo, se carga por arriba. Nosotros los camiones estos camiones todos tienen carga superior, quiere decir se puede cargar. Es que en algunos casos parece que decían que no podían cargar si no pasaba por su toma, porque luego se le tupían las bombas o no sé qué. Vamos a ver. Por ejemplo, de un pozo, de una charca o algo así, parece que... Desde que se han incorporado los nuevos camiones, que todos ya vienen con electrónica y todo esto, se intenta que el agua sea lo más limpia posible. No antes, cuando íbamos a las charcas, incluso teníamos que llevar un cesto para que no se nos metieran a las ovas y todo eso. Entonces sí, eso tenemos después problemas a la hora de los filtros internos y presiones. Pero con los depósitos que hay, como ya te digo, hay en Pozos de Hinojo hay uno y por ahí he visto alguno más, perfectamente puedes cargar, siempre que la manguera tenga una sección que no tenga que estar allí cierto tiempo. Pues creo que una ayuda de Diputación o Junta de Castilla y León para poner un depósito de esos de 20 o 30.000 litros en cada pueblo no es nada que le vaya a sacar de pobre ni de rico a nadie. Y creo que es súper importante, porque ahora van a dar esa ayuda de los 15.000 euros que van a dar ahora por Ayuntamiento o Diputación para dotarnos de, pues no sé de qué realmente, porque luego tiene que andar alguien con eso, a ver quién. Lo que han dicho de los trabajadores municipales que contratamos todos, pues sabemos todo lo que hay y buena gana de hablar.
Entonces, pues es muy difícil y gente preparada pues no va a haber. Hay que ser realistas en la vida y es así. Y entonces, ahora, ¿qué máquina? ¿Con 15.000 euros qué se va a comprar? ¿Qué va a solucionar? Hombre, no lo sé si os dejarán agrupar o a través de mancomunidades en las cuales creo que estáis todos, podáis hacer algo. Es que carezco de esa información, pero te digo una cosa, existen, me imagino, todavía los planes provinciales bianuales que existían, por lo menos. El pueblo que quiera lo puede montar cuando quiera. Ahora, si os dan una subvención a fondo perdido, mejor todavía, claro. Vale. ¿Alguna cuestión más? Raúl, por detrás el micro. Bueno, respecto al abastecimiento de agua de los vehículos de emergencia, yo creo que tenemos una cosa muy fácil que no va con electricidad ni nada, que seguir la red de hidrantes que se hizo en su día de cabeza de horno, que es donde mejor se puede cargar. Y sería pues una red de tubería más amplia que llegara a cada pueblo, y suelen tener buenas presiones y es la forma más fácil y económica una vez hecha para cargar estos vehículos, porque al final los depósitos muchas veces, lo que decía él, se pueden dañar, el agua se puede estropear, se puede coger para otras cosas y lo que digo, que una red de hidrantes bien hecha sería lo más fácil. Muchas gracias. Bien, pues si no hay nada más, pues vamos. Nos queda por ahí un sorteo, si no me equivoco, no sé cómo lo vais a hacer, pero bueno, antes de nada quiero dar las gracias a los participantes de esta mesa, pido un aplauso para ellos por ponernos en...